Amén. ¿Cómo se sienten hoy? Bendecido, prosperado en victoria. Amén. Qué bueno, qué bueno. De eso se trata. Me siento contento de estar acá con ustedes. Pensé que no iba a poder estar con ustedes otra vez, pero para Dios ha sido un placer poder estar acá. Agradezco al Señor, agradezco a mi pastora Ana María por abrir esta puerta, y agradezco a cada uno de ustedes lo que hoy se han movido para estar acá y escuchar la palabra de Dios y escuchar también cosas que son necesarias para el crecimiento espiritual en este tiempo. Ya como ustedes pudieron ver, me imagino que vieron el tema del estudio de hoy, y es que tenemos que tener cuidado con las cosas infiltradas o las religiones infiltradas. Quisimos ponerle este tema porque es el tema más adecuado para hablar de estos temas y de las cosas que hoy queremos transmitir en el nombre de Jesús. Amén. También bendecimos a todos los que han venido y se han interesado en recibir esta enseñanza, en lo que son de cerca y también los que viven lejos. Así también como Milta, Aquiles y pues Leónida, que siempre me acompaña. Yo quiero tomar acá como referencia un versículo bíblico en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga me puede decir amén y leemos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Amén. Todo el que trajo su lápiz, su papel, ya sabe que debe estar ahí atento para tomar algunos apuntes. Yo siempre digo que un buen estudiante o una persona que anhela aprender, nunca le falta lápiz y papel. Así que, bueno. Amén. Entonces, el que no lo trajo no significa que no sea un buen estudiante. Bueno, leemos para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a repetir. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Amén. Dios le bendiga. ¿Por qué tenemos que tomar este texto bíblico como referencia para poder tener una mejor comprensión del tema que vamos a tratar? ¿Por qué tenemos que tomar la referencia de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1? Porque es la que mejor se adapta a los temas que Dios me ha dado para traérselo a ustedes. Yo le pido al Eterno y le pido al Espíritu de Dios que pueda, con su poder, con su presencia, poder expandir dentro de cada uno de ustedes el conocimiento genuino de la palabra de Dios. Que a través de esta enseñanza usted pueda recibir un buen alimento, que pueda recibir un buen conocimiento. Y en el nombre de Jesús, yo sé que ya lo hicieron, reprendemos, nos negamos, nos desligamos de cualquier espíritu de confusión que quiera confundir la mente de lo que estamos acá, y solamente somos viables para conectarnos a la fuente del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. A mí me encanta muchísimo la manera en que el apóstol Pablo enseñaba. ¿Y por qué me encanta mucho? Me encanta porque si nosotros vemos acá, Timoteo era como el discípulo del apóstol. Y cuando el apóstol iba a transmitir algo a cualquiera de las comunidades, y esto lo vamos a hacer a modo de introducción, cuando iba a transmitir algo a cualquiera de las comunidades de aquel tiempo, me encantaba, sierva, que el apóstol hacía siempre diferencia entre lo que pensaba él
y lo que traía el Espíritu. Por eso siempre usted va a ver en las cartas del apóstol que él siempre usa la palabra: esto lo digo yo, no el Espíritu. No significa que lo que el apóstol esté hablando esté mal o mal interpretado, o que no sea bueno o conveniente para nuestras vidas, pero significa que es un análisis propio como tal, en sus propias ideas, que el apóstol está haciendo. Pero en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol declara el contexto de este capítulo, comienza exhortando o declarando o manifestando que lo que se va a hablar en este capítulo es revelación del Espíritu y no de Pablo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Cuando el apóstol Pablo habla de los postreros tiempos, tenemos que entender que para él pensó estar viviendo en los postreros tiempos. El apóstol Pablo, por las persecuciones que se estaban dando, por el crisol de fuego que vivía la fe, él pensó que ya los tiempos apocalípticos y los tiempos de Mateo capítulo 24 eran en su tiempo. Por eso él dice, en los postreros tiempos. Pero como es el Espíritu quien está hablando, es una palabra para nuestro tiempo. Nosotros sí estamos viviendo en los postreros tiempos. Y cuando alguien es un apóstata de la fe, es alguien que se aparta del camino correcto o del camino indicado por Dios para tomar otro camino. Y otros caminos, en cuanto al conocimiento de aprendizaje o enseñanza se refiere, es tomar fuentes de conocimientos que no vienen de parte del Espíritu Santo. Otros caminos es sustituir o meter debajo de la mesa el conocimiento genuino de la palabra de Dios para poner encima del escritorio otros conocimientos que no vienen de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Por qué la palabra habla de camino? Bueno, esto es una introducción, pero a la vez ya es el desarrollo del estudio. ¿Por qué? ¿Por qué habla de camino? Porque la palabra arrepentimiento, que es la palabra que podemos tomar del original, teshuvah, es la palabra apartarse de y dar la vuelta. ¿Qué significa dar la vuelta? El camino por donde te ha desviado debe regresar, darte la vuelta, porque tú vas caminando hacia esta dirección, es en donde están los espíritus que ministran las falsas enseñanzas. Es en donde están los espíritus que ministran informaciones no respaldadas por el texto de las Escrituras. Entonces tú vas a dar la vuelta de esos caminos donde se mueven estos espíritus con ese. O sea, son muchos los espíritus que tratan de hacernos desviar del camino señalado. Entonces nosotros nos damos la vuelta del camino equivocado para seguir el camino lineal, el camino vertical de la palabra de Dios. ¿Están aquí todavía? Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Terminando este punto, el apóstol dice espíritus engañadores. Cuando un maestro enseña, hace una impartición, y las imparticiones son influencias espirituales que pasan del exponente al remitente. Ahora ustedes son remitentes, porque ustedes están escuchando, están recibiendo. Y nuestra exposición es una impartición del Espíritu de Dios que ministra mi vida. Si el maestro se ha desviado por espíritus engañadores, enseñanzas engañosas, le va a impartir espíritus malos a las personas que reciben, a los receptores que reciben el mensaje del maestro. ¿Están aquí todavía? Amén. Note usted que el apóstol Pablo no está diciendo van a haber gente que van a hablar doctrina falsa de ellos. No, está diciendo primero espíritus que engañan dentro de la persona.
como la palabra viene transmitida por un espíritu que no es el espíritu de Dios, entonces al final se convierte en una doctrina de demonios. Vamos a entrar. Entonces, en este tiempo, y creo, pastora, que me voy a tener que quedar en un solo punto el día de hoy, y ya cuando Dios nos dé la oportunidad de volver a juntarnos, entonces llegaríamos a otros puntos. Pero brevemente quiero advertirle a los hermanos que están aquí en esta noche que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están moviendo hoy en día. Lo primero es que vemos la manifestación literal de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en nuestro tiempo. En estos tiempos, no sé si ustedes sabían esto, hay un movimiento religioso que abarca decenas o cientos de religiones dentro del movimiento. La palabra movimiento lo voy a hacer como algo general. Cuando hable de movimiento, estoy hablando de algo general que absorbe a pequeños movimientos dentro de la esencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay un movimiento que se llama la nueva era. Escuche bien la palabra. El movimiento de la nueva era. El movimiento nueva era es un movimiento que viene en un concordato con las principales religiones a nivel mundiales. A nivel mundial nosotros tenemos 3 religiones principales. 3 religiones principales. Nosotros tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo y tenemos el islamismo. Esas son las 3 religiones principales en el mundo. Dicho sea de paso, estos grupos que representan estas 3 religiones, y cuando hablo de cristianismo, estoy hablando también de todo lo que tiene que ver con las ramas del cristianismo, desde el tiempo luterano, los movimientos protestantes, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahí caemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de estos grupos, las élites de estos grupos religiosos se reunieron hace ya muchos años, desde la década más o menos de los 80, y acordaron crear un movimiento en esencia que pudiera tener las características de todas las religiones principales que hay en el mundo. Cuando hablamos de estas características, estamos hablando puntos doctrinales importantes para hacer una mezcla de enseñanza y al final llamar este movimiento con un nombre representativo. Y ese nombre es la nueva era. La nueva era. Dentro de la nueva era vamos a mencionar religiones que se derivan y movimientos económicos, políticos, farmacéuticos, militares y religiosos que están dentro de este proyecto. Y allí tenemos el G12. ¿Alguien ha escuchado mencionar esa palabra? Otro movimiento que nace de la idea de estas reuniones es el Opus Dei. Otro movimiento que nace de estas religiones es la Compañía de Jesús. Si se podría llamar el movimiento jesuita. Los jesuitas forman parte de la nueva era y ellos son los encargados de la seguridad de el Papa, la Compañía de Jesús. Ahora bien, la nueva era sigue creciendo y a partir de los años 90 aproximadamente empezaron a absorber mucho más movimientos religiosos. ¿Cuál es la mentalidad del movimiento de la nueva era? ¿Cuál es la mentalidad? Y cuando te digo nueva era, te estoy diciendo que hay iglesias cristianas, iglesias evangélicas, iglesias católicas, iglesias judías, iglesia hinduista, budista, islamista, que forman parte ya de este movimiento. Tenemos el G20. El G20 también forma parte de este movimiento. Ahora bien, ¿por qué estas informaciones son importantes? Porque de todo esto es en donde nace y se concreta nada más y nada menos que la preparación
para un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial que están preparando no es más que el gobierno del hombre de pecado. Y el hombre de pecado no es más que el antimesías. Y el antimesías se conoce como el anticristo, para que tengamos una idea de cómo estos movimientos van preparando el terreno. Hay otro movimiento que fue acordado por las iglesias evangélicas, no todas, pero muchos movimientos bien famosos, y es el movimiento ecumínico, que es una comunión de religiones cristianas que dicen ser cristianas con un acuerdo personal, íntimo y privado con el Vaticano. Escuche bien esto. Al final, todas estas religiones responden al mismo propósito. No sé si ustedes sabían que hace unos años se creó y ya está construido en los Emiratos Árabes un edificio, escuche bien, llamado como la sede principal de la religión abrámica. ¿Alguien sabía eso? Y ese está ahí en los Emiratos Árabes. Y ese edificio tiene 3 sedes. Y esas 3 sedes representan las 3 puertas. Y esas 3 puertas representan las 3 religiones más poderosas del mundo: judaísmo, cristianismo y islamismo. Amén. Dios le bendiga. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Bien, pues no contento con eso, la élite, y cuando hablo de élite, cada vez que me escuche hablar de élite, estoy hablando de los encargados del gobierno mundial. Estamos hablando de los Illuminatis, estamos hablando de los masones, o estamos hablando también en el ámbito religioso de la élite principal encargada. Ahí está el hinduismo, el budismo, las religiones tailandesas, entre otras cosas. Y hay un complot de unificación de doctrinas en estos tiempos que sigilosamente, con espíritus engañadores, se están infiltrando en la iglesia cristiana de Jesucristo. Escuche bien, vamos a desglosar brevemente algunos puntos para que usted pueda identificar que lo que aquí estamos hablando no nos lo estamos inventando. Entonces, ¿qué sucede con esto, pastora? Que como tienen todo este cónclave con 17 acápites o 17 objetivos, dentro de estos 17 objetivos que conforman la agenda, parte de la Agenda 2030, ¿quién ha escuchado aquí oír de la Agenda 2030? Amén. Amén. Dios le bendiga. Es necesario para la iglesia y el pueblo de Dios en este tiempo que se le dé una chequeadita a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque en la Agenda 2030 está el capítulo de una religión mundial. Una religión mundial. Entonces, en el propósito de crear una sola religión con una sola doctrina, pero no es una doctrina unitaria, es un resumen de doctrinas diversas recogidas en un documento para formar un solo manual de doctrina mundial. De doctrinas mundiales. Por eso usted va a ver que estos movimientos que pertenecen a ese objetivo van a tener cosas similares a nosotros. Van a hablar cosas que se parezcan a iglesias pentecostales y otras que se parezcan a iglesias menos pentecostales. Van a haber iglesias que se van a parecer a doctrinas de otros movimientos cristianos, llámese bautista, metodista, mormonismo, testigo, cristianismo, adventista, entre otros. De cada una de las religiones hay una parte tomada. Entonces, ¿qué pasa? La gente en estos tiempos, porque hoy hay una sed de Dios en estos tiempos, y eso es profético. Entonces, esa sed de Dios, en donde la luz iba a ser alumbrada, según el profeta Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, dice que los entendidos resplandecerán.
Pero muchas personas, tratando de ser entendidos, han caído en el error de yo quiero más. Yo quiero más. Satanás, el Señor lo reprenda, sabiendo la debilidad mental y el poco nivel de conciencia que tiene hoy en día el pueblo que se hace llamar pueblo de Dios, en la mayoría, no en todos, se ha aprovechado de un monstruo que nos ha absorbido a todos. Un monstruo que ha acabado con nuestras vidas, con la manera de vivir. Un monstruo que nos ha separado de nuestra propia familia, de nuestros hermanos y aún de nuestros hijos, teniéndolo al lado nuestro. ¿Cuál es ese monstruo? Es la era digital. La era digital. Cuando hablamos de la era digital, estamos hablando de todo lo que es un dispositivo inteligente. Un dispositivo inteligente. Pues el enemigo tiene también como objetivo principal invadir las redes sociales con mensajes encriptados o mensajes ocultos que la gente no lo puede ver, pero que están detrás de la letra. Que la gente no lo puede ver, pero que están detrás de los letreros. Entonces, esos mensajes ocultos, cuando las personas ven la promoción o leen la palabra, ejercen un poder de influencia sobre el cerebro de esa persona, haciendo así que inconscientemente el cerebro de esta persona absorba malas instrucciones. Y de repente la persona empiece a pensar en cosas que nunca había pensado y empiece a desear cosas que nunca había deseado. Todo esto es necesario hablarlo para que podamos tener un contexto y un camino más viable para entrar al conocimiento que queremos transmitir. Bueno, pues dentro de esto entonces, ya le dije, la élite. Todo forma parte del gobierno mundial. Del gobierno mundial. Entonces, la élite, que son personas que están conectadas y tienen la conciencia elevada, escúcheme bien, elevada a niveles sobrenaturales. A nosotros o no a nosotros, vamos a decir que nosotros somos diferentes por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Pero a la gente común, ellos lo ven como personas apagados, como personas fracasados. ¿Por qué? Porque no tienen elevada la conciencia. Una de las cosas más importantes en las redes sociales para distinguir los mensajes, así sean de profetas, así sean de hombres que se hacen llamar hoy en día hombres de Dios, mujeres de Dios. Una de las cosas para identificar que hay espíritus engañadores en las enseñanzas de las personas, déjeme decirle que la guerra es más fuerte en las redes sociales que en ningún otro lado. Por eso la gente hoy, la pastora viene y le da una enseñanza buena de algo, y por eso la semana que viene usted va a tener que luchar con la misma persona para romperle otra cosa. Porque esa persona se desvió y apartó el conocimiento genuino que ya recibió hoy. Ejemplo, le pido a Dios que no sea, para ir a absorber, Johanna, un conocimiento adulterado en las redes sociales. ¿Entiende? El peligro de estudiar en las redes sociales o de seguir maestros en las redes sociales es que hay temas profundos para los cuales esas personas tuvieron que pasar años estudiando, profundizando y teniendo experiencias propias para poder aprender y limpiar el conocimiento. Pero tú, sin esfuerzo ninguno, da un clic. Yo quiero saber del budismo, da un clic. Ahí te aparecen prácticas y cosas que te van a llamar la atención, pero que quizás tu mente no está preparada para ese nivel. Por eso no todo se puede escuchar y no todo se puede aprender. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Déselo al Señor. Pero hoy el Espíritu dice a la iglesia claramente, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, dentro de esos movimientos que ya estaban para los tiempos del Mesías, cuando Jesús viene, ya estos movimientos existían. Recuerde que tenemos dos simientes, la simiente de la serpiente o la descendencia de la serpiente, que es por donde se transporta la semilla del hombre de pecado hasta que llegue al nacimiento. Así como se transportó la semilla de Cristo desde Eva, pasó de generación en generación hasta que llegó al cumplimiento. Hasta que llegó al cumplimiento. Por eso
este asunto de la élite que controla el mundo siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora llegó el tiempo. Proféticamente llegó el tiempo. Entonces, ellos se dieron cuenta que los cristianos estaban notando que el movimiento o nombre Nueva Era estaba como que estaban dudando de que si esto sea de Dios. Hay una religión brasileira que surgió con este movimiento en los años 2000, años 98, años 97, donde había manifestaciones de milagros, sanidades, la gente vomitaba sapos, ranas, culebras, de todo. Y habían unas manifestaciones literales tan que los débiles de conciencia y los débiles mentales, porque para poder no ser engañado hay que tener bien claro el filtro de las escrituras. Nosotros no podemos manejarnos por lo que se vea. Nosotros no podemos manejarnos por lo que alguien manifiesta. Y yo siempre he dicho, nunca me mire a los lugares que voy a veces en campaña, que pasan cosas para la gloria de Dios, benéficas para la gente. Y cuando la gente quiere, como siempre le digo, nunca me veas. Y nunca me evalúe por lo que vea que Dios manifiesta. Porque los dones, cualquiera lo puede manifestar. Pero tener el Espíritu de Dios dentro de su vida, no cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. Gloria a Dios. No. No. Pare de sufrir. Son unas personas que salieron en los 98, en donde aún en mi tiempo, el evangelio de mi tiempo casi se arrastra para esta persona. De repente mi abuela ponía siempre, ellos tenían el canal 9 o no sé, tenían en la televisión. No, claro. Sí, lo retiraron. Pero a lo primero tuvieron impacto. Porque sí. Perfecto. Ellos están diseminados por todas partes. Ahora bien, ¿dónde empecé a ver el fallo? ¿Dónde empecé a descubrir el error? Un día mi abuela pone en la televisión, que ahí hay milagros y gente que ministraban de la pantalla. Gente que decían, una persona ahora en tal parte del país, en la zona norte, que está así y está así. Entonces allí entran los espíritus de adivinaciones. Los espíritus de adivinaciones no son adivinaciones porque adivinan a inventar lo que a ti te pasa. Se consideran adivinaciones porque la revelación no viene de parte del Espíritu de Dios. Pero ellos saben lo que te pasa. O sea que lo que te va a decir es cierto, pero no viene de parte de Dios. Y de repente empezaron bien, pastora. Luego comenzaron a agregar algunas cosas que la gente no estaba acostumbrado. Hasta que un día empecé a ver que el líder principal tenía un amuleto en su cuello que no se lo quitaba y que todos los demás en la televisión de repente empezaron a aparecer con un amuleto. Desde pequeño siempre Dios me ha movido para escudriñar las cosas de los símbolos y los amuletos. Y le digo, abuela, eso no es bien. Y ya yo he visto eso e incluso sé para qué es. Mira, muchacho, tú sabes cómo es. Haz silencio a esto, a aquello. Pero yo dije, bueno, ya lo veremos. Luego empezaron a agregar el agua, el vaso con agua. Luego, las personas que iban a los templos para poder merecer una oración de milagro, tenían que encargar la oración con una tarifa muy elevada, bastante elevada. Entonces, al final, los cristianos se dieron cuenta que todo era una religión más. Y eso se terminó en República Dominicana. Se terminó. Pero ahora bien, cuando la élite, en complicidad, como le dije, con los tres poderes religiosos más fuertes del mundo, cuando la élite vieron que todo esto estaba pasando, dijeron, vamos a cambiarle el nombre al movimiento. Y ahora se llaman las artes esotéricas o gnosticismo. Cuando hablamos del gnosticismo, estamos hablando de ciencias que mezcladas con la física cuántica. ¿Alguien ha oído mencionar la física cuántica? La física cuántica, que estudia la aceleración de partículas, ahora mismo es el nivel más poderoso de la ciencia. La física cuántica es aquello que ha hecho que la ciencia
pueda acercarse más a la supuesta energía oscura. Ellos llaman a la parte que no pueden comprender del universo energía oscura. Porque exactamente, porque es una energía muy, muy, muy grande y que no ha podido ser estudiada. ¿Entienden? La física cuántica, en base a unos rituales de iniciaciones, también se está metiendo en los movimientos religiosos. Se está metiendo en los movimientos religiosos, porque la física cuántica también maneja el ocultismo. Escucha bien, también maneja el ocultismo. Entonces, el gnosticismo es una mezcla de ciencia y ocultismo juntos. Entonces, todo lo que es gnóstico o gnosticismo es todas aquellas religiones o movimientos religiosos que mezclan sigilosamente y con mucho cuidado la magia, logias blancas, logias negras, tantran, mantran, entre otras cosas. ¿Qué son las? No voy a adelantarme. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, es aquello, como le dije, que agrupa todas las artes y las ciencias espirituales y físicas. Específicamente, la física cuántica, la alquimia, está dentro de esta ciencia. La alquimia, que ya ustedes saben, cuerpos físicos con espíritu enviado dentro de ellos para pelear el bien con el mal, para convertirse en animales o transformarse e ir a otra dimensión. Eso va por ahí también ligado con alquimia. También está la quiromancia, que se está infiltrando. Y estoy viendo gente en YouTube o en las redes sociales que antes fueron grandes profetas, que antes fueron gente de Dios, que ya están diciéndole a la persona el código de la mano y todas esas cosas. Es terrible, ya están leyendo la mano. Si esta raya aquí tú tienes la cruz, pero te lo camuflan. Te dicen, en la mística, vamos a hablar de eso, si la mano te hace una cruz aquí, entonces tú eres un hombre del reino y tú eres con propósito de ser líder. Entonces tú ves cómo te están mezclando el ocultismo, te lo están mezclando. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué pasa en la vida de esa familia que absorbe estos conocimientos? Hay una desconexión y una separación del Espíritu de Dios y del verdadero conocimiento de la palabra, porque ha escuchado espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Una de las necesidades que se torna dentro de nosotros cuando Satanás quiere que nosotros no desviemos es cuando ya la palabra de Dios no nos es suficiente. Cuando ya es muy liviano lo que tenemos acá. Cuando ya lo que tenemos acá es un juego de niños para nosotros y queremos más. En el querer más, entonces allí es donde entra la oportunidad para un movimiento satánico infernal que se ha infiltrado en los movimientos de la nueva era con los falsos movimientos mesiánicos. No digo que el mesianismo sea falso, estoy hablando movimientos que se hacen llamar mesiánicos camuflados, pero que no lo son. Y también con movimientos hebreos, que tampoco lo son. Aprenden el hebreo, hablan el hebreo, estudian las raíces hebreas. Porque en las raíces hebreas, en el gnosticismo, hay códigos. Y los códigos que tienen en el gnosticismo es que el abecedario hebreo, conocido por la ciencia desde hace ya más de 600 años, es que todas las letras de los demás abecedarios son abstractos, no tienen nada, pero que todas las 22 letras del abecedario hebreo tienen vida en sí mismo y que cada letra depara un poder espiritual oculto. Hay un documento o un libro escrito por un gran escritor que se llama El Sod de las letras hebreas. ¿Qué significa esto? El secreto de las letras hebreas. Si usted no lo sabía, el único abecedario en el mundo que tiene poder en sus letras es el abecedario hebreo. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Como Satanás, el Señor lo reprenda, sabía que en este tiempo se iba a ver una explosión de conocimiento y que el pueblo iba a despertar y iba a interesarse por aprender las cosas que necesita para esta era. Entonces aprovechó el momento y filtra las religiones, filtra las doctrinas y vamos a llegar ahí. Esotéricos todavía es más grande que el gnosticismo, porque el esoterismo ya
abarque el 100% de todas las cosas, creencias, prácticas, cultos y ritos, ya sean para el Dios verdadero o sean para dioses falsos. ¿Entienden? Dentro de todo esto, entonces, al mundo se le han abierto las puertas espirituales. Las puertas espirituales. Y vamos a hablar aquí. Dentro del gnosticismo hay un renglón de ramas. Estas ramas son, parte de ella, cabalismo, misticismo, alquimia, quiromancia. La estoy mezclando. Ahí están las ramas occidentales y las ramas orientales. Las ramas orientales son pocas, pero son las más fuertes. Hinduismo, budismo, yoguismo, entre otros, todas las religiones o deportes o iniciaciones de concentración y meditación profunda. No sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día tú puedes abrir TikTok, YouTube, y tú por donde quiera encuentras un tipo. ¿Me entiendes? Meditación poderosa para liberarte de los problemas. ¿No te has dado cuenta de eso? La meditación no es mala si se le da un uso correcto. Si meditamos en la palabra del Señor. El salmista David decía, en tu ley meditaré de día y de noche. Pero ¿cuál es el problema con las meditaciones de hoy? El problema con las meditaciones de hoy es que tú encuentras maestros diabólicos enseñándote a tus hijos en TikTok. Los niños son curiosos. Los jóvenes son curiosos. ¿Y sabe qué? Anoche yo entré de un pronto, abrí TikTok para compartir un video de prédica y me sale un tipo, te voy a enseñar a salir en astral del cuerpo. Esos videos están ahí. Y ellos dicen qué tienen que hacer para que eso suceda. Te acuestas así, no voy a dar los códigos, pero te acuestas así, te hace esto, y dice esto, y dice esto, y vas a empezar a sentir tal cosa. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia necesita saber esto. Sí. Necesita saber esto. Necesita saber esto. Una de las técnicas para descubrir a los infiltrados, pastora, es el lenguaje. Escríbalo por ahí si puede. Una de las formas para descubrir a predicadores, profetas y ministerio infiltrado es el lenguaje, la manera en que hablan. Hay códigos para darnos cuenta de eso.